Buenas noches. Lleva un año de trabajo de la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, a la cual se ha pedido resolución en procesos de elección de funcionarios públicos, así como controversias entre instancias del Estado o amparos de ciudadanos. También hay temas que este tribunal debe brindar seguimiento, como el de la justicia transicional, a través de un marco legal que debe aprobar la Asamblea en cumplimiento a la sentencia de 2016 sobre la amnistía. Además, se encuentra en estudio parlamentario un proyecto de ley de prevención y protección de víctimas de desplazamiento forzado, otro de los asuntos que la Sala debe vigilar su cumplimiento. Esta noche hablaremos sobre el trabajo de la Sala de lo Constitucional, así como la Corte Plena del órgano judicial con uno de sus magistrados. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Lunes 18 de noviembre iniciamos una semana en la cual vamos a abordar diferentes aspectos de la vida política, económica e institucional de El Salvador. En esta ocasión vamos a hablar del trabajo de la Sala de lo Constitucional y la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí recibir a Aldo Kader, magistrado de la Sala de lo Constitucional, nuestro invitado de esta noche. Magistrado, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. No, gracias, muy amable por la invitación y aquí estoy atento y pendiente a lo que podamos platicar en esta hora, en este interesante programa. Muchos temas que platicar de momento. La nota introductoria. La Sala de lo Constitucional pasó acéfala por más de 100 días y después de mucha presión de la población, fueron elegidos. Pero la dinámica de trabajo que estamos llevando es bastante buena, ya nos hemos reunido varias veces y ya estamos firmando casos y estamos empezando a moverlos, ¿verdad? Así que la expectativa es que podamos llevar un ritmo de trabajo bueno para pronto emparejarnos. Tenían muchos casos que enfrentar, entre los más importantes, los casos de enriquecimiento por los cuales eran señalados varios funcionarios y exfuncionarios. Que pueden haber presiones, que pueden haber mensajes de que quieran que resolvamos en determinado sentido. Bueno, sabemos que eso va a llegar, pero hay que tomarlas, recibirlas y punto, ¿verdad? Y luego al momento de firmar una decisión conforme al criterio de cada quien, apegado a la Constitución. Una de las últimas resoluciones que también generó reacciones fue la dada por el tema de Fosalud. Justicia ha obrado bien en admitir la demanda que ha hecho el presidente Bukele, con la cual sí consideramos que sigue siendo inconstitucional la reforma aprobada por la Asamblea. A un año de la conformación de esta nueva Sala de lo Constitucional, hay muchos que agradecen el trabajo realizado, sin embargo también hay críticas por una supuesta pasividad de los magistrados. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota de contexto del tema que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con Aldo Kader, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Magistrado, a un año de trabajo de esta nueva composición de la Sala de lo Constitucional, ¿cuáles han sido las prioridades de este tribunal? Bueno, pudiéramos decir que una de las primeras prioridades, y yo creo que la población en general estaba como muy pendiente de eso, era cómo se iban a mantener algunas líneas jurisprudenciales. Sí. Yo recuerdo que se hablaba mucho en el proceso de selección de si se iban a revertir criterios, si se iban a mantener criterios. Y yo creo que la Sala de lo Constitucional ha dado muestras de mucha seguridad jurídica para el país porque la mayoría de criterios se han podido mantener. Desde aspectos muy fundamentales, como decir, por ejemplo, en alguna resolución de la nueva conformación, ratificar lo que se ha venido diciendo en la jurisprudencia de que las normas pétreas de la Constitución no pueden modificarse y que la interpretación constitucional, por más flexible que pueda ser, no puede ir más allá de los márgenes que la misma Constitución establece. Así como otras líneas jurisprudenciales, como podría ser en el caso de elecciones de funcionarios de los que se denominan de segundo grado, porque hubo ya una resolución en relación con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Y alguna otra que podamos nosotros también mencionar y mantener. El tema de la estabilidad laboral, también se ha seguido una línea bastante coherente con digamos, con los criterios históricos que ha tenido la Sala de lo Constitucional. Entonces yo creo que ese es un primer logro, el mantener y dotar de seguridad jurídica. Ahora, lo otro es intentar atacar la mora judicial, que es un tema del más complicado quizás. Suele ser uno de los retos más marcados, el tema de la mora. Lo vamos a abordar en el transcurso de esta entrevista y aprovechando, magistrado, al contrastar con el registro que lleva en materia de demandas de inconstitucionalidad, amparos, habeas corpus, entre otros aspectos, controversias, ¿esta sala le ha dado más prioridad a los amparos respecto a la inconstitucionalidad?
Quizá el resultado pueda llevar a esa conclusión. Digo el resultado si uno ve numéricamente las cosas, o incluso quizá pudiera poner el habeas corpus en primer lugar porque es donde menos mora hay. Sí. En cuanto a números, como yo decía, sí, en las inconstitucionalidades es donde quizás menos casos han podido salir como terminaciones finales de esos procesos. Pero lo que sucede es que estamos hablando de que las inconstitucionalidades necesitan 4 votos de 5 magistrados. Y entonces eso hace un poco más complejo el proceso de poder llegar a consensos. Y también que en las inconstitucionalidades está de por medio temas como de una envergadura más amplia, ¿verdad? Los amparos muchas veces son conflictos puntuales que afectan solo a un determinado ciudadano, que también es importante y también es fundamental, ¿verdad? Pero a veces la trascendencia es mayor en un tema de inconstitucionalidad. ¿Qué define, magistrado, ya que lo ha mencionado, el tema de construir consensos también en una instancia, en un tribunal constitucional, en el caso particularmente de las demandas de inconstitucionalidad? ¿Qué marca o cuáles son los factores que definen un consenso entre el Pleno de los magistrados? Como en cualquier otro órgano colegiado, o en este caso un tribunal colegiado, lo que se busca siempre, no solo en las inconstitucionalidades, sino en los otros procesos, es llevar una propuesta de resolución como punto de partida para empezar a discutir. Luego de ese primer punto de partida, cada uno de los magistrados, los compañeros de sala, empieza a dar su opinión de si les parece, si no les parece, si estarían de acuerdo en firmar esa propuesta de resolución o hay que hacer otra completamente distinta. Y entonces ahí depende qué tan rápido nos podamos poner de acuerdo, ¿verdad? Y por eso es que algunas veces, algunas demandas que se presentan recientemente, puede haber un consenso y salen ya con 5 firmas. Y algunas demandas muy viejas, de hace 2, 3 o 4 años, porque todavía hay expedientes del año 2015 que todavía no han podido a veces ni siquiera admitirse a trámite. Y además hay algo que yo estaba mencionando recientemente, que en la Ley de Procedimientos Constitucionales ni tampoco en la Constitución establece el mecanismo de qué hacer cuando no hay los votos suficientes. Es decir, en una inconstitucionalidad, si estamos 3 a favor y 2 en contra, hay un 3-2 de 5 magistrados y si las posturas están cerradas, pues no se pasa de ahí. Básicamente está marcado entonces por coyunturas o contextos que pueden cambiar la configuración o la correlación para tener 4. ¿O no es muy usual que un magistrado o magistrada cambie de opinión para lograr consenso? No es muy usual, pero todos mis colegas de sala, y yo me incluyo, muchas veces cuando no estamos en un primer momento de acuerdo, siempre decimos, mire, pero yo voy a seguir escuchándolos, voy a seguir estudiando y si en dado caso yo debo de cambiar mi criterio, lo haré. Y han habido casos en los cuales hemos logrado firmas en consensos, aunque con alguna particularidad en algún voto puntual. Por ejemplo, el tema del CITRANS. Sí. Habían tal vez posiciones no 100% homogéneas, pero al final de cuentas se logró la firma. En la primera controversia que tuvimos que analizar nosotros por la reforma de la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que había quedado del gobierno anterior, ahí igual, no es que coincidíamos tal vez al 100% los magistrados en todos los puntos, pero se logró el núcleo esencial de la resolución que fuera firmada y así logró salir. Uno de los temas que resultan más polémicos, magistrado, es el proceso de elección de funcionarios, Fiscalía General de la República, sí, Tribunal Supremo Electoral, entiendo también de Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hablemos del caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles son los criterios que van a definir una decisión ante la demanda que existe del procedimiento que no llevó ciertas características como la deliberación o máxima publicidad en el caso de la configuración del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, magistrado? Es precisamente esos puntos los que van a definir al final de cuentas si la demanda se estima y por lo tanto se declara inconstitucional esa elección o todo lo contrario. Nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva de todo el procedimiento legislativo que se dio y confrontarlo con esos principios de máxima deliberación parlamentaria, la publicidad que debió haber tenido esto, los espacios que se pudieron haber dado para que los diputados deliberaran y eligieran y dejaran constancia de los argumentos por los cuales se ha elegido a determinado funcionario, que es la esencia de la demanda que se ha planteado y es eso lo que nosotros vamos a entrar a verificar con las pruebas que se aporten dentro del expediente. Hasta este momento entiendo que ya dieron su posicionamiento los involucrados. Estamos hablando de diputados, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No, todavía, ¿quiénes faltan todavía? Todavía no. El dato exacto de quiénes faltan específicamente no lo tengo, pero aquí hay que acordarse que no se da de manera simultánea, sino que se da de manera sucesiva. Entonces tiene que participar la Asamblea Legislativa, el fiscal, promedio del fiscal adscrito a la Corte, y además cada uno de los 10 involucrados, los 5 magistrados propietarios y los 5 magistrados suplentes. Entonces todo lleva un
un periodo no tan rápido. Ahora quiero aprovechar y pedir la producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones que nos brindó recientes días que estuvo con nosotros en este set Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que consultamos un poco su análisis, su lectura que tenía de esta nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, y esto fue lo que nos dijo. Hay que decir que al menos hemos respirado un poco debido a que la nueva Sala de lo Constitucional no tiene el activismo, así se le llama, constitucional, ¿verdad? Algo así como no se quieren postular para candidatos de otro cargo, ni hacer elecciones en el país, una sala de lo constitucional haciendo elecciones. Esta sala es más mesurada, debo creerlo de esa manera, practica más la modulación de los efectos de la sentencia, ya lo demostraron con la aplicación del voto desde el exterior, porque no es lo mismo hacer las cosas desde un escritorio, ¿verdad?, que estar en el terreno de juego. Bueno, quiero retomar dos de las palabras que mencionó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Ya no hay activismo judicial respecto a la configuración de la sala anterior. ¿Usted coincide un poco con esta valoración en particular que hace Julio Olivo? Depende de qué se entiende por activismo o el grado de activismo que se pueda tener, porque en mayor o menor medida siempre hay alguna actividad no tradicional de los tribunales constitucionales. Cuando digo no tradicional es que vaya un poco más allá de una mera declaratoria de inconstitucionalidad. Siempre se empiezan a modular los efectos de las resoluciones. Y la modulación de los efectos de las resoluciones no solo la está practicando este tribunal, la conformación actual de la sala, sino también es algo que viene desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, el magistrado Olivo hace sus propias consideraciones de cómo está viendo desde su punto de vista los posibles cambios que hay. Obviamente los estilos son completamente distintos porque personas somos distintas. Se ha ido la mayoría de la sala, es decir, ha sido un cambio radical, casi total, de 4 magistrados de 5. Entonces es natural que hayan estilos distintos, maneras distintas, y que cada quien, la ciudadanía en general, los funcionarios, puedan hacer sus análisis y sus percepciones. Hay un aspecto acá, no quiero pasar por alto, lo podemos ampliar en el siguiente bloque, magistrado, pero muy puntual. Una de las discusiones o análisis que la gente puede tener es, en el caso de la elección de funcionarios, es que la sala lo deja en el congelador porque tiene que ver un tema de los criterios partidarios en específico, porque son las dos constantes tanto en la elección de Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República y el tema de Procuraduría para los Derechos Humanos. Un componente es, hay intereses partidarios en el proceso de toma de decisión. ¿Cómo contraargumentaría usted una afirmación de este tipo? Yo la contraargumentaría diciendo que no lo dejamos en el congelador ni adrede ni por ninguna otra razón. Es decir, se analizan las cosas y cuando se den los consensos necesarios dentro de la sala para tomar decisión, las decisiones naturalmente van a ir saliendo. Como yo decía en un inicio, hay algunas que se adoptan de una manera muy rápida. Digamos, esta de admisión a trámite de la elección del Tribunal Supremo Electoral fue una que se llegó a consenso de una manera muy rápida. Hay otras, por ejemplo, que no se han llegado a consenso ni en la conformación anterior ni en esta, como por ejemplo la elección de los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura. Son demandas que están desde 2016 algunas, desde 2017, ni la anterior conformación se pudo poner de acuerdo si admitía, prevenía o la declaraba improcedente, ni nosotros tampoco, y vienen en agenda desde hace meses. Es decir, a veces no es un tema de que no han querido sacarla, no han querido ver el tema, no es eso. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, magistrado, hablemos un poco de los temas del proyecto de ley de reconciliación, que es uno de los temas que le da seguimiento el Tribunal Constitucional y otros aspectos de la Corte Plena. Volvemos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por continuar junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. Lunes 18 de noviembre platicamos con Aldo Cader, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Hablamos del trabajo de dicha sala y también ya hablaremos de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, otro de los temas que es importante escucharle sobre el proyecto de ley de reconciliación, pero sobre todo el seguimiento que da el Tribunal Constitucional. Ya se ha notificado formalmente la solicitud de prórroga de la Asamblea Legislativa para cumplir con la ley de reconciliación, pero ¿cómo interpreta esta nueva solicitud de prórroga? Entiendo que es la tercera prórroga que piden los diputados y diputadas de la Asamblea.
Sí, sería la tercera prórroga o tercer nuevo plazo que se le otorga a la Asamblea Legislativa sobre este tema. Yo creo que cada una de estas peticiones ha tenido su momento y su coyuntura distinta que ha hecho que la anterior conformación diera una prórroga. Nosotros ya también dimos una y ahora sería una eventual segunda prórroga. La anterior ocasión, bueno, la coyuntura se daba porque el tema por primera vez había salido un poco más a la luz pública, las discusiones internas dentro de la Asamblea Legislativa y las reuniones que se pueden haber tenido con los diferentes partes o involucrados en una ley tan importante como esta. Y además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también había emitido una resolución en relación con ese punto. Entonces fue esa coyuntura la que nos llevó a decir, bueno, demos una nueva prórroga, un nuevo plazo. Ahora también hay otra coyuntura, porque dice uno, bueno, los mismos denunciantes han pedido que prefieren que dar un plazo adicional a la Asamblea para que se transparente toda la metodología que están siguiendo para escuchar a las víctimas, a los representantes de las víctimas, para que puedan haber espacios un poco más amplios, ¿verdad? Para que se puedan estudiar bien los proyectos. La misma Asamblea nos dice tácitamente, casi hemos llegado a un consenso. Hay 2 proyectos sobre los cuales estamos discutiendo. Nos han remitido información, que es lo que estamos revisando en la actualidad, en donde nos dan las actas de las sesiones que han tenido, las actas de las reuniones que han tenido, han levantado minutas, memoria de estas reuniones. Entonces eso es lo que estamos nosotros revisando para ver si ha habido o no una actividad legislativa natural que vaya orientada a, con buena fe, tratar de cumplir con la resolución de la sala. Tenemos declaraciones que se brindó en aquella sesión plenaria en la cual se solicita prórroga ante el Tribunal Constitucional y la declaración del diputado René Portillo Cuadra. Escuchemos. En desacato ya estamos. Si aunque usted le pida la prórroga, si usted no cumplió en el plazo, usted está en desacato, pues. Pero ponerle un plazo incluso superior al que falló en la última resolución es un irrespeto y una ignorancia. Con 66 votos a favor se aprueba la propuesta del diputado René Portillo Cuadra. En este mismo instante estamos enviando la carta a la Sala de lo Constitucional. Bien, entonces, ahí teníamos las declaraciones del diputado René Portillo Cuadra y también de Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué factores van a definir el plazo de la prórroga, magistrado? Porque en principio los diputados pensaban directamente ellos solicitar el plazo de la prórroga, pero esta es una decisión que toma la Sala de lo Constitucional. ¿Qué factores van a definir este plazo? De hecho, en efecto, algunos borradores de esta nota que nos iba a enviar a la Asamblea que empezaron a circular ese día, parecía que la nota iba a venir con una petición de 150 días, si la memoria no falla. Pero la que oficialmente llegó a la Sala de lo Constitucional no tiene ningún plazo, solo la petición de prórroga. Claro. Entonces sí, como bien decía el diputado, lo que nosotros tenemos que evaluar es que no se está partiendo de cero. No es la primera ocasión que se le dice haga una ley, ¿verdad?, de reconciliación nacional que reúna los parámetros dichos en la sentencia. Han habido avances, ya han habido ciertas reuniones que tal vez no sean todavía suficientes a juicio de los denunciantes, a juicio mismo de algunos diputados. Eso hace que no se parta de cero. Entonces uno puede, decía yo en algunas declaraciones en estos días, uno puede pensar que el plazo no puede ser tan amplio ni tampoco ser un plazo superior al dado inicialmente, ¿verdad?, porque no se parte de cero. Ya la Asamblea hay muchos temas que los tiene platicados, en algunos uno puede escuchar que hay consensos, en otros les hace falta afinar tal vez algunos puntos, hay tal vez algún otro punto donde sí hay completamente polos opuestos en el pensamiento, pero yo creo que algo hay avanzado y por lo tanto el plazo esperaría yo que no fuera tan extenso. Hay un aspecto, magistrado, ¿se pueden generar sanciones legales ante el incumplimiento del Parlamento en acatar la sentencia? Porque en las declaraciones del diputado Portillo Cuadra se habla, estamos en desacato ya por no haber cumplido el objetivo. Entonces, ¿se puede pensar un tema de sanciones legales ante el incumplimiento de los diputados? Yo no quisiera emitir un juicio de valor porque es lo que estamos nosotros analizando. Claro. Y como yo decía, una cosa es ante la petición que hace un tribunal, en este caso de que se ejecute una sentencia, pero acá se da la particularidad que se pide que se haga una ley. Y entonces tenemos que tomar en cuenta la realidad de las asambleas legislativas, de los parlamentos, en que las leyes se hacen con los votos, ¿verdad?, y una vez estén de acuerdo. Pueden todos los partidos políticos tener la voluntad de votar por una ley, pero de repente haya un inciso de un artículo sobre el cual dice algún partido, no, si va así, yo entonces ya no voto, y el otro dice, pero si lo quitas, entonces yo soy el que yo no votaría. Entonces ahí es donde se empieza a complicar, y yo creo que ese es como el punto de partida para nosotros, ver qué tipo de actividad ha habido. Porque una cosa es que la Asamblea tenga ese tema en el congelador,
que lo engavete, que ni siquiera la agende. Y otra cosa es que lo agende y que se esté discutiendo y que se estén haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar a la conclusión o a la aprobación de una ley. La impresión que queda es de la deliberación o del debate que se tiene a nivel parlamentario, magistrado, es que están esperando un consenso y que pueda ser aprobada hasta por unanimidad. 84 diputados o diputadas estará un poco complejo. Entonces eso puede ir marcando ritmos para evitar un patrón, y ese es el fondo de mi pregunta, es evitar un patrón de continuas prórrogas, estar solicitando más tiempo. Es decir, tiene que haber un momento en el cual debe llevarse un acuerdo y tomarse una decisión. También es un factor a tener en cuenta. Yo creo que sí, porque definitivamente, como usted bien dice, ese ritmo de prórroga llega un momento en que tiene que detenerse y entonces ver qué otras opciones puedan darse ante ese panorama. Nosotros ni creo que todo el país quiere llegar a ese nivel, ni los mismos diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos que quieren, ¿verdad?, darle al país una ley, y yo creo que también hemos escuchado que están pensando en hacerla en apego a los parámetros que se establecieron en la sentencia. Así que ojalá, por el bien del país, que así sea, ¿verdad? Por el seguimiento que le está dando a este proceso desde que asumió como magistrado, le consulto, ¿se están incluyendo a los comités de víctimas? Una de las demandas que ellos tienen es que tienen un proyecto de ley, pero esperan que sea parte ya concreta del proyecto definitivo o de lo que se va a deliberar, sino que se menciona que el de los partidos y está el de las organizaciones. Sí. ¿Usted evalúa que se está incluyendo a los comités de víctimas o se requiere todavía ser mucho más inclusivos en estos procesos? Si eso fuera el caso, este va a ser el momento, nosotros le decimos en derecho, el momento procesal para poder manifestarlo en nuestra resolución, porque ya tenemos mucha información que nos ha dado la Asamblea sobre ese proceso que han venido haciendo. Entonces, si vemos algo que no esté yendo por buen camino, que se esté alejando en estos proyectos de lo que está establecido en la sentencia, este sería el momento para no solo dar una resolución, digamos, importante pero puntual de un tema de dar un nuevo plazo, sino además otros elementos. Igual se han pedido informes a determinados funcionarios y esos informes nos han llegado y los vamos a evaluar y vamos a pronunciarnos sobre esos informes. Ahora, otro de las instituciones involucradas y que tiene responsabilidad de la sentencia de 2016 es el órgano ejecutivo también. Magistrado, hasta el momento, ¿cómo evalúa usted el trabajo del Ejecutivo en el cumplimiento de la sentencia? Han habido algunos informes que nos han hecho llegar, ¿verdad?, el Ministerio de la Defensa, el Ejecutivo como tal, la Fiscalía General de la República, han sido bastante diligentes en hacernos llegar los informes. Ahora, como yo decía, precisamente también ese es otro punto, que este es el momento para hacer como un alto en el camino y ya ver qué es lo que tenemos y poder emitir las resoluciones respectivas sobre esos informes también. Solo para precisar, ¿qué tipo de informes son los que les ha ofrecido las instancias Ministerio de la Defensa y otras instituciones? Bueno, la Fiscalía, por ejemplo, todos los esfuerzos de investigación que han hecho, ¿no?, en relación con eso. El Ministerio de la Defensa, los hallazgos y la apertura que ha dado a las investigaciones, eso es lo que nosotros vamos en estos momentos a analizar. Es mucha información que está ahí en juego. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco del tema de probidad, Instituto de Acceso a la Información, entre otros aspectos. Volvemos. Recuerde que usted puede participar e interactuar con nosotros, como puede ver en pantalla, @8enpunto en Twitter, 8enpunto en Facebook, y también la gentileza de los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Continuamos platicando con el magistrado Aldo Cader de la Sala de lo Constitucional. Otro de los temas que tiene que ver con probidad, que tiene que ver con el Instituto de Acceso a la Información. En definitiva, magistrado, ¿se entregarán versiones públicas de los informes de probidad? Que fue uno de los temas que estuvo en discusión en las últimas semanas. Así como está ahorita el panorama jurídico, ¿verdad?, de esta situación, hay una resolución del Instituto en donde ordenó entregar las versiones públicas, y hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en Pleno que dijo no, ¿verdad?, por lo establecido en el 240 de la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que pasó frente a eso? Frente a eso, la Corte Suprema de Justicia en Pleno tomó dos caminos, ¿no? Uno de ellos fue agarrar el 235 de la Constitución, que señala que todo funcionario civil o militar va a atenerse al texto de la Constitución, ¿no?, y va como a desatender cualquier ley, decreto, ordenanza, acto que la contraríe. Y entonces viene de Corte Plena y dice: esta disposición del Instituto, esta resolución final del Instituto contraría la Constitución, entonces yo, en aplicación del 235, remito a la Sala de lo Constitucional el tema. Y luego también el otro camino que adoptó Corte Plena es ir a impugnarlo
directamente a un juzgado de lo contencioso administrativo, que para el caso fue una Cámara de lo contencioso administrativo. La Cámara de lo contencioso admitió la demanda y adoptó una medida cautelar, suspendiendo los efectos de la resolución del instituto. Por lo tanto, queda viva la decisión de Corte Plena de mantener en reserva los informes de probidad. Luego, ¿qué hizo la Sala de lo Constitucional? Recientemente también resolvimos esa decisión de Corte Plena que nos manda para acá, nos mandó a la Sala esa aplicación del 235, y muy en esencia lo que dice la Sala de lo Constitucional es, no, miren, no se puede desatender, inaplicar o desacatar automáticamente una decisión de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En esencia, lo que se debe de hacer, si bien no quiero decir que sea el caso es, digamos, extremo o que sean los únicos supuestos, pero por regla general, lo que dice la Sala es, miren, en la defensa de la Constitución lo que debe hacer alguien que crea, un funcionario que crea que le están obligando a hacer algo inconstitucional, derivado de alguna ley, algún decreto, alguna resolución, es impugnarlo por las vías de la defensa constitucional que la misma Constitución establece, que para el caso sea también una impugnación vía contencioso administrativo o por los procesos constitucionales ordinarios, ¿verdad? Es decir, amparo, inconstitucionalidad o habeas corpus. No, dice la Sala, no hay, dice la Sala, una competencia especial adicional creada por el 235, salvo alguna situación tal vez demasiado excepcional, ¿verdad? Y que sea una zona ahí rara que el 235 le pueda dar alguna cobertura. Pero en principio no es un nuevo proceso constitucional, pues, claro, lo que deriva del 235. Entonces es, por lo que nos ha mencionado en síntesis, una interpretación literal del artículo constitucional, pero a la vez el proceso que se lleva ante lo contencioso administrativo, que la ha aceptado y que mantiene de momento el estado actual de las cosas, Así es, que sí. no hace un cambio. Y en función de esto, quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones. Esto es de archivo. Hace unos meses estuvo con nosotros René Cárcamo, expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, y nos dio su apreciación en aquel momento sobre este tema. Escuchemos. Más, la misma Corte, como les menciono, la Sala de lo Constitucional, en la Inconstitucionalidad 6 del 2016, menciona que en el combate a la corrupción existe claramente un interés público y dice, por tanto, resulta contrario al derecho de acceso a la información cualquier reserva que impida la rendición de cuentas, así como el escrutinio y control ciudadano de los procedimientos que realizan las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Y es precisamente, dice la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al artículo 240, que la Sala de lo Constitucional es la instancia habilitada para tutelar los derechos ciudadanos sobre esta materia. El Instituto lo que ha mencionado precisamente en su resolución es, y la orden a la cual se refiere es que entregue versiones públicas. Y la versión pública, en efecto, es congruente con la misma resolución. Esta resolución de la Sala cuando habla, sí, hay datos que son confidenciales y en eso estamos de acuerdo, que cuando hay información confidencial, esa debe ser protegida y que por lo tanto la única forma de entregar ese informe es a través de una versión pública. Bueno, en función un poco de eso, declaraciones de archivo que fue en agosto de este año, el expresidente del Instituto, René Cárcamo, alegaba que había ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2016, básicamente en el cual no podía existir ese tipo de reservas. ¿Cómo queda particularmente dicha jurisprudencia o dicha resolución respecto a este contexto en el cual se encuentran las cosas en instancia de lo contencioso administrativo? Es que yo creo que el tema de lo contencioso administrativo, bueno, si bien el telón de fondo es el 240 de la Constitución, claro, pero hay que acordarse que ahí lo que se ven son supuestos vicios de ilegalidad. Entonces habría que ver, y es lo que creo yo que se va a discutir ahí, es si el instituto ese tema lo motivó suficientemente, es decir, partió del 240 para llegar a la conclusión de pedir los informes en versiones públicas, si eso estaba dentro del tema de debate, dentro del instituto y en sus procedimientos que llevó a cabo allí, la apelación que ahí se llevó. Entonces son aspectos de legalidad, ¿verdad? Sí. Los que ahí se ven. Claro, insisto, está como telón de fondo el 240. Ahora, como dato importante, yo creo que nosotros además, como Sala de lo Constitucional, no conocimos en Corte Plena sobre ese tema porque hay amparos que están presentados en relación con este tema. Y todos estos temas tiene telón de fondo el 240 de la Constitución. Entonces, a la actual conformación de las salas nos va a tocar
muy pronto tomar una decisión en estos amparos, y ahí vamos a aprovechar nosotros para hacer una interpretación completa, lo suficientemente amplia del 240, para que estos temas queden de una vez por todas, por decirlo así, como zanjados y establecidos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que hay que hacer a veces algunos matices dependiendo las etapas de los procedimientos judiciales, dependiendo la naturaleza de esos procesos. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a ver y vamos a valorar, y por ello es que nos salimos, ¿verdad?, de la sesión en donde se tomó se votó y se dijo, bueno, no cumplamos con la orden del instituto, sino que vamos a impugnarla por medio del 235 y en la vía contenciosa. Es porque ya tenemos esos casos en carpeta nosotros. Bueno, ya que estamos hablando sobre el tema de los casos, magistrado, y esto tiene que ver con el tema de probidad, pero nos lleva siempre al trabajo de la Corte Plena. En este momento, ¿cuáles son los casos en estudio por la Corte Plena que están próximos a emitirse una resolución por la Corte Plena, específicamente los informes que tienen que ver con la probidad de funcionarios o exfuncionarios públicos? Ahorita la lista, digamos así, se terminó de depurar con los casos que recientemente han salido, ¿verdad? Sí. Están en carpeta, no puedo especificar los nombres ahorita porque todavía, incluso la sesión de mañana donde se ven temas de probidad, pero la de mañana prácticamente no va a ningún caso porque es una sesión corta, porque estamos invitados a la sesión solemne de la Asamblea Legislativa. Entonces por eso no tengo el dato de los que mañana se hubieran subido a conocimiento de la Corte Pleno, sino que va a ser hasta la próxima semana en donde puedan haber en agenda algunos de estos casos, ¿verdad? Por eso sí, ese dato no lo tengo a la mano, pero ahí en probidad nosotros tenemos claro que tenemos que ir parejo, es decir, casos muy viejos que también estén próximos a que lleguen estos famosos 10 años que también están establecidos en la Constitución, como casos también nuevos, de funcionarios recién salidos. Tengo que hacer la pausa y me gustaría que abordemos también otros aspectos que tienen que ver, como la controversia que tiene que resolver la Sala de lo Constitucional entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa sobre el tema de Fosalud, es uno de los temas acá, pero también el seguimiento de otras temáticas que desarrolla dicho Tribunal Constitucional. Regresamos. Último bloque de esta plática que desarrollamos con Aldo Cader, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Hablamos un poco del trabajo de dicho tribunal y también de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, uno de los temas que ha estado en discusión en los últimos días, en las últimas semanas, particularmente por lo que ha marcado el caso del magistrado Escalante, pero es el tema de la discusión o debate de la depuración judicial. ¿Qué tanto este caso en particular lleva a la Corte Plena o a algún grupo de magistrados debatirse cómo se hace la investigación, seguimiento y depuración ante algunos casos en particular que pueden ser señalados en la opinión pública y que resta la credibilidad del órgano judicial? ¿Cómo se ve este caso en particular? Yo creo que siempre los magistrados de Corte Plena hemos coincidido en que es uno de los temas importantes y que hay que siempre prestarle la debida atención. También coincidimos en que no se puede estar yendo frente a una sanción ante un juez o una destitución sin que el proceso no esté debidamente depurado. Cuando digo debidamente depurado, en que se le dé audiencia, se le explique bien cuál es la infracción que se le está achacando y que la destitución eventual de un juez o una amonestación o una separación temporal del cargo esté sustentada en pruebas. Entonces esos expedientes o esos procedimientos administrativos son delicados y también cuestan. Luego el afectado, el juez que es separado del cargo, que han habido separaciones, han habido amonestaciones, tiene también sus derechos de recurrir. Y muchos de ellos han ido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte a impugnar la decisión de la Corte Plena y algunas veces han ganado por algún problema procedimental que haya tenido la Corte en el diligenciamiento del caso. Entonces son temas bien delicados que hay que prestarle atención porque en efecto, ¿verdad? Podemos ver que han habido casos en los cuales se han tenido que tomar las medidas necesarias. Yo decía siempre, lo que nos hace falta y es una deuda es la celeridad en estos temas. Pero realmente es bien complicado el balance porque a veces solo con ver un expediente de estos, si se le va a sancionar a un juez, si se le va a apartar o no del cargo, nos lleva muchas horas y muchas sesiones y es un tema entre varios. Voy a mencionar un tema, tal vez no es el mejor ejemplo, pero para que se vea que no es en principio tan complicado y puede haber discusión. Hace poco se separó del cargo a un juez de lo civil de la zona de San Miguel, me parece, porque se le achacaba que no llegaba a las tardes a trabajar y que así era el modus operandi del juez.
Entonces, sobre ese punto, bueno, tuvimos largas discusiones porque había que estar seguro de que en verdad la prueba arrojara de que él no llegaba a trabajar las tardes. Y ahí estuvimos en el caso, en varias sesiones, ocupándonos de ello. Si a eso le sumamos también que hay denuncias contra notarios, que hay denuncias contra abogados, los temas de probidad, temas de extradición, temas administrativos, entonces la agenda se complica, ¿verdad? Y los tiempos avanzan y entonces no se ven resultados tan a menudo. Una de las discusiones, lo voy a plantear así más, Vox Populi, opinión generalizada, magistrado, es que cuando se debaten estos temas de depuración judicial no se logran porque a veces existen tramas o redes de encubrimiento. ¿Esta es una hipótesis válida o es algo que no necesariamente tiene alguna certeza o algún tipo de aplicación práctica? Yo no la he visto en los expedientes, ¿verdad? En los expedientes he visto el esfuerzo que hace la sección de investigación judicial, la depuración que se hace, las pruebas. Lo que pasa es que, claro, ahí luego viene el convencimiento de cada uno de los magistrados y creemos que hay suficientes elementos de juicio para separar a un juez. Claro, el juez puede llevar sus pruebas de descargo, ¿verdad? Los involucrados que han presentado la denuncia, sus pruebas de cargo, y luego nosotros la decisión. Yo creería que es más un tema como el que mencionaba yo en mi respuesta anterior. Ahora, hay otro aspecto, magistrado, no lo quiero pasar por alto, porque también es parte de la decisión que tomará la Sala de lo Constitucional, es resolver la controversia que se tiene entre el órgano ejecutivo y el legislativo sobre el caso Fosalud y el aumento que se dio. El presidente pues lo considera que es inconstitucional y apela a la Sala de lo Constitucional. ¿Qué criterios van a marcar una decisión sobre este tema? Sobre todo una resolución de una controversia que en principio es algo ordinario que se da en una institucionalidad, pero en un contexto como las características que en este momento tiene el país, ¿qué connotación tiene esta serie de criterios para tomar una decisión? En efecto, el nombre del procedimiento no ayuda, ¿verdad? Porque se llama controversia, entonces desde ahí ya dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Pero es natural, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa en este caso emite una ley, luego el presidente la veta por razones de constitucionalidad y luego la Asamblea considera superar ese veto. Este punto o esta decisión va a estar marcada por los motivos que el presidente ha considerado que dieron lugar a la controversia, que básicamente es un problema de forma, porque dice que no se discutió, no se deliberó la superación del veto, sino que a juicio del presidente de la República se ha hecho de una manera automática, y un motivo de fondo se puede decir que es el que, dice el presidente, esta ley es una ley que tiene que ver con el presupuesto, con el equilibrio presupuestario, y por lo tanto tenía que tener iniciativa del presidente o además se le tendría que haber escuchado a la presidencia de la República y no la Asamblea emitirla de una manera unilateral. Esos son los puntos que vamos a resolver. Y la Constitución tiene plazo, nos da un plazo y por lo tanto el día de hoy o mañana se vence ya el último plazo procedimental y a partir de ahí nos empiezan a contar 15 días hábiles para resolver. O sea, ok, 15 días se tiene para esto. Otro asunto que no quiero pasar por alto, ya hablaremos algunas de las estadísticas del trabajo que también tiene este Tribunal Constitucional, pero la gente también se discutirá cuáles son algunas de las sentencias que están próximas a que sean divulgadas o de conocimiento público por el tema temporalidad. Regresemos, por ejemplo, al caso del Tribunal Supremo Electoral, porque hay un factor también tiempo administrativo para la organización del Plan General de Elecciones. Dicho esto, magistrado, ¿cuáles son algunas de las sentencias que se espera tener o sobre qué temas se esperan tener conocimiento o resolución en los próximos días antes de finalizar el 2019? Creería yo que, por ejemplo, los que han estado en carpeta es un tema de está el tema de una inconstitucionalidad sobre el Código de Justicia Militar, una disposición ahí que se ha impugnado. Está el tema del matrimonio igualitario, que ya lo estamos llevando a su etapa final de depuración del expediente y pasaríamos próximamente al análisis de la sentencia. El tema de la controversia que tiene que salir aproximadamente el 15 de diciembre, si la memoria no me falla, esos son los datos que tenemos. Esos son como un poco los temas que están en carpeta. También la inconstitucionalidad de la elección de la Corte de Cuentas de la República, que son demandas también muy antiguas. El otro año se vence el nombramiento de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas. Es algo que ya estamos comenzando a analizar y a discutir con los colegas de sala. No necesariamente la del Tribunal Supremo Electoral entonces va a salir en esa periodicidad, dado por las condiciones, por lo que me menciona. Y como yo decía, y aquí tengo pasando los datos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, hay inconstitucionalidades del expediente del 2015 hay 13, del 2016 hay 56, del 2017 hay 36, esta del Tribunal Supremo Electoral del 2019. Entonces, si bien nosotros tenemos que tratar de ir
depurando hacia atrás, no podemos dejar de ver aquellas demandas de trascendencia nacional, pero no se puede esperar que una demanda planteada hace un par de días ya ahora va a haber sentencia. Hay todo un procedimiento, el debate y además estos casos anteriores que también hay que atender. Bueno, en el seguimiento entonces, en función de las estadísticas que se tienen, ¿cuál es el balance que hace la sala en función de las demandas que existen, el ratio respecto al cumplimiento que hay y que marca un poco el tema de la efectividad? Sé que es muy numérico porque hay procesos de análisis jurídicos y técnicos, pero ¿cuál es el saldo que en este momento tiene la sala? Yo creo que el saldo no es malo si lo comparamos con el promedio histórico, ¿no? A la fecha tendríamos que andar por las 750 expedientes terminados y el dato que yo tengo acá, que se está moviendo día con día, estamos hablando de casi 620 expedientes. Si bien estamos un poco abajo, pero es un número que lo podemos alcanzar de aquí a final de año. Y en resoluciones de trámite, también el estimado eran 750 resoluciones de trámite y andamos por el orden de las 1.300. Es decir, ahí hemos incluso duplicado la producción en trámite. Lo que nos indica que donde estamos lentos es en la sentencia. Ahí estamos abajo del promedio, entonces ahí es donde tenemos que acelerar, porque sí estamos siendo muy rápidos en la tramitación del expediente. Eso va a hacer que de repente se pueda tener una gran cantidad de procesos ya para sentencia, y es lo que tenemos que controlar. El dato de los procesos totales en trámite son 1.378. Estamos hablando de 326 habeas corpus, 797 amparos y 255 inconstitucionalidades. Ese es un saldo. Bueno, el caso de los amparos, ahí se un poco ratifica el tema, que son uno de los aspectos que más se están buscando o solicitando ante dicho tribunal. No quiero pasar por alto tampoco, magistrado, el tema de la discusión sobre el desplazamiento forzado, porque hay resolución de la sala en la cual establece un seguimiento a esto. ¿Qué factores marcan el seguimiento que le da el Tribunal Constitucional a este proceso, considerando que en Asamblea hay proyecto de ley de prevención y protección de víctimas del desplazamiento? ¿Qué evaluación se hace hasta el momento del trabajo legislativo y qué aspectos van a marcar la pauta para el monitoreo en las próximas semanas y meses? En este caso sí, como la actual conformación no teníamos suficiente información, decidimos hacer una audiencia especial de seguimiento en semanas anteriores, que fue una audiencia muy provechosa, en la cual, en virtud de lo expuesto en esa audiencia por Presidencia, Fiscalía, Policía, los denunciantes, hemos solicitado una serie de informes y explicaciones a las cosas que ahí se discutieron en la audiencia. Entonces, sobre ese tema estamos bien, lo tenemos sobre la mesa y le estamos dando el debido seguimiento. Magistrado, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha siempre para tener su lectura, análisis del proceso judicial, del trabajo de la Sala de lo Constitucional y aspectos y demandas que vendrán en los próximos días, que entiendo que la primera quincena de diciembre estará muy nutrida de resoluciones y se pueden esperar pues que ese Twitter se vuelva activo de la Sala de lo Constitucional en función de las decisiones. Sí, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos en este primer año de trabajo de la Sala. Yo creo que era importante venir y contarle a la población un poco lo que estamos haciendo, así que agradezco mucho al canal por la invitación. Gracias a usted, magistrado, por habernos acompañado y a ustedes también, amigos y amigas. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.